Java vino de Brasil y nos concedió una entrevista para agendarse. Java, gracias por haber venido a Argentina. Para nosotros es un gusto tenerte acá en Buenos Aires y que nos hayas contado en estos días lo que es la metodología de John Croft, que se basa en procesos, en el desarrollo de proyectos para la innovación y de una manera sustentable. Así que, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco y le cuentes al público de qué se trata Dragon Dreaming, cómo empezaste vos con todo esto y compartir un poco lo que vimos estos días. Así que, bueno, contanos un poco de qué se trata, o más que nada tu experiencia de vida es lo más importante, ¿no? De cómo empezaste con todo esto. Bueno, la definición más corta de Dragon Dreaming es amor en acción. Entonces, Dragon Dreaming, más allá de una herramienta para proyectar proyectos exitosos basados en el sueño colectivo de un grupo de personas, sí, también es un conjunto de principios y valores para desarrollo humano, autoconocimiento y también para desarrollar proyectos para el bien común de las personas. ¿En qué se diferencia de otras herramientas o metodologías para emprender o para innovar? Porque lo que más o menos uno puede dilucidar es que tiene una visión más profunda de lo que es la innovación y de lo que es emprender. No es la visión a la que estamos acostumbrados los emprendedores. Bueno, las metodologías convencionales de gerenciamiento de proyectos o creación de conceptos para proyectos que trabaja mucho el aspecto material, de planificar y realizar, Y el Dragon Dreaming, además de trabajar los conceptos materiales de planificación o realización de proyectos, también trabaja el proceso creativo, el proceso de la gente expresar cuál es tu sueño para el proyecto y co-crear un sueño colectivo para el proyecto. Y además también de haber espacios de expresión donde la gente puede expresarse en el sentido de reconocer las cosas que están haciendo y cómo eso puede tornar una contribución para el proyecto. Entonces el Dragon Dreaming, además de ser una herramienta para crear proyectos, planificar y monitorear, también trabaja los valores humanos y trabaja también las sensaciones, las emociones, todo el aspecto del lado derecho del cerebro, que es la intuición, la emoción, la sensación. Entonces, el Dragon Dreaming tiene este elemento a más, este diferencial que las herramientas convencionales muchas veces olvidan un poco de tratar o considerar en los proyectos. Que también el Dragon Dreaming dice que los proyectos son personas en acción. Claro. Entonces, lo más importante, entre comillas, es que los proyectos reconozcan que las personas son fundamentales para el éxito de los proyectos. Claro. Entonces, si tú tienes personas exitosas, personas potentes, saludables, automáticamente tú tienes proyectos exitosos, saludables y potentes. Y lo que vemos es que se basa en la inteligencia colectiva, este tipo de innovación. ¿Nos podrías explicar en breves palabras de qué se trata esta inteligencia colectiva? Bueno, yo considero que cuando hay un grupo de personas que están conectadas, desarrollando algo, y se conectan a partir de lo que llamamos de conexión humana. En el caso, las personas que se quieren, que se cuidan y que hay un afecto entre estas personas. Automáticamente esto genera un campo, bueno, podría decir un campo energético o un campo emocional, donde la gente empieza a se conectar y un poco, ¿cómo se dice? Generar una empatía mutua. Entonces la gente empieza a un poco prever un poco lo que el otro está pensando. Entonces eso se hace acceder a una inteligencia colectiva en el sentido de una inteligencia emocional del grupo, porque hay un campo y este campo la gente accede a las informaciones desde el campo. Entonces, ¿cómo llegó a tu vida Dragon Dreaming? Bueno, en 2012
2012 yo participé de la Rio Más 20 y ahí yo estaba involucrado en un montón de proyectos y acciones y yo escuché hablar de Dragon Dreaming. Entonces, en este momento John Croft había venido a